Peregrinos de Cristo, sean bienvenidos al inicio de esta nueva sesión que iniciaremos acá en nuestro canal. Como les había anunciado con anterioridad, la doctora Gabriela Osorio nos acompañará en una microsesión titulada Sanando en la Fe. Vamos a estar bajo la compañía de la doctora Gabriela. Vamos a tocar temas de psicología y fe, esencial, vital e importante en estos tiempos donde la salud mental realmente es un tema el cual hay que prestarle gran atención y puntual atención. Doctora Gabriela, bienvenida a Peregrinos de Cristo nuevamente. Muchas gracias, Daniela. Y pues un saludo a todas las personas que van a ver este programa. Eh, la verdad es que para mí es un honor poder compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en la unión de la práctica de la psicología con la fe. Ujú. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes. El honor es mío contar con su compañía. Realmente, como lo dijimos en la entrevista anterior, para quienes aún no la han visto, los invitamos a que pasen por nuestro canal de YouTube y encuentran el testimonio de Gabriela Osorio. Hermoso testimonio donde nos cuenta parte de su vida, de su experiencia y de su proceso de volver a casa. Es maravilloso y los invito para que lo volvamos a observar, a contemplar, a escuchar. Y para quienes aún no lo han visto, pues los animo para que lo busquen. Doctora, vamos a iniciar entonces con la oración. Nuestro primer paso, invocar a Dios, a la Santísima Virgen María en nuestro encuentro de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos nos acompañes. Madre Santísima, acompáñanos en este caminar. Vamos a sanar juntos. Realmente la sanación verdadera, por mi propia experiencia, viene de Dios. Solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas, todas las criaturas, y sin Él es imposible nacer de nuevo. Acompáñanos, guíanos, ilumínanos. Espíritu Santo, te invocamos. Quédate en medio de nosotros y guíanos en la verdad. Amén. No sé, Gabriela, si deseas eh, invocar a la madre, nuestra madre. Bueno, pues hoy es muy providencial que es el día de una patrona de Europa eh, que se llama Edith Stein. Entonces, María Benedetta de la Cruz. Eh, y, pues fue una persona polaca hebrea, que se convierte al cristianismo, al catolicismo, y muere en Auschwitz. Entonces era muy inteligente, eh, trabajó mucho en Alemania con un gran filósofo que fue el padre de la fenomenología. Pero bueno, no quiero hablar de eso, pero voy a retomar como pues una mujer que defendió mucho la figura auténtica de la mujer y cómo llega a casa de ser hebrea y morir, ¿no?, en un campo de concentración para hebreas, siendo Claro. ya carmelita, eh, pues a través o sea, del acto del pensar, porque era filósofa. Amén. Entonces, pues quisiera empezar como con esta frase muy bonita de ella: el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Lo que para nosotros es incomprensible es en sus manos el mejor camino. Wow. Entonces, pues, como de verdad, o sea, cada persona que ha podido tener este encuentro personal y profundo con la verdad, con Jesucristo, Ujú, pues cómo se va alineando en la vida y cómo va ujú. enfrentando las dificultades. O sea, pensamos en un campo de concentración, ¿no? Sí. Entregar la vida y ser la patrona de Europa. Mm. Entonces, pues como retomaré esa parte, pues Hermoso. de que no importa, ¿no? O sea, todo lo que sea nuestra historia de vida, las heridas que traigamos, la uno con otra frase de San Francisco de Sales: tenemos que dejar todo nuestro pasado a la misericordia de Dios, Ujú, el ujú. futuro a su providencia y el presente a su amor.
y el amor de Cristo tiene forma de cruz. Entonces, pues es Ujú, a sentirnos muy amados por lo que Él hizo por nosotros de ujú. manera personal y pues darle un sentido a las dificultades que podamos estar Total. enfrentando. Entonces, pues como empezando, tú hablaste de la salud mental. Yo creo que hoy más que nunca se ha hecho pues un tema de como de orden mundial, ¿no? En Total. octubre, de hecho, se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Y hay como ideas muy equivocadas, ¿no? La tenemos como muy asociada la idea de que la salud mental es estar bien, sentirme bien y como una ausencia de problemas. Entonces, Ok. a la primera incomodidad, a la primera dificultad, pues Ujú. nos derrumbamos como que no estamos teniendo instrumentos para afrontar las situaciones de la vida. O sea, no estoy hablando de cosas más fuertes, ahorita estoy hablando pues de situaciones cotidianas, ¿no? Hoy vemos personas que ya, por ejemplo, no quieren ser mamás. ¿No? Y, Ujú. yo tuve el caso de una paciente de jovencita de 30 años con un bebé de 6 meses y hay muchísimos pues testimonios en YouTube y en TikTok de esto, de pues es que esto no es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque es como difícil, como que hemos perdido la capacidad del sacrificio, del sufrimiento, como que todo tiene que ser instantáneo, incluso en la fe, ¿no? La capacidad de orar, de esperar, de confiar. Bueno, ahí va Gabriela, porque este espacio está dedicado a ese acompañamiento que en este caso algunos psicoterapeutas hacen desde diferentes ángulos. Sabemos que la psicología tiene varias aristas, hay varias escuelas, hay varias corrientes psicológicas. En este caso y en esta cuestión estamos enfocados en Cristo Jesús. O sea, realmente no hay otra. Obviamente las terapias, me imagino que tú ofreces son cognitivo-conductuales, creo que vas enfocada en esta línea, pero sobre todo en cuanto a técnicas de sanación, en cuanto a estas nuevas técnicas, bueno, diversidad, ahora podemos ver diversidades. No vamos a encontrar aquí mindfulness, no vamos a encontrar Reiki, no vamos a encontrar yoga, aquí no vamos a encontrar esta clase de técnicas, no se va a sugerir este tipo de métodos para ir caminando en ese proceso de sanación. Dijiste algo muy bonito, es em, la cruz. Yo por experiencia personal he también venido cruzando un proceso de sanación y me he dado cuenta que no es automático el hecho de querer seguir a Cristo, cargar también con mis heridas eh, y simplemente es como magia, ¿cierto? No, ya todo está sano, todo va a ir muy fácil, muy ligero. No. Y quería hablar contigo, Gabriela, cómo a través de la psicología, conociendo nuestras heridas más profundas, viajando a nuestras heridas más profundas, cómo a través de, claro, la psicología, un buen acompañamiento, una muy buena psicoterapia, bajo el manto de Jesús, bajo el manto de María, puede ser ese primer paso para la liberación de un alma que sufre, de un espíritu que está atormentado por un pasado. ¿De qué manera podemos unir entonces psicología y fe? ¿Cómo podemos acompañar desde la psicología? Mira, o sea, yo de hecho hice un pequeño escrito, son como 17 páginas, si alguien quiere lo puedes ahí también poner, se llama Fe y Salud Mental. Entonces, no, porque como que yo fui sintiendo la necesidad de tener como más instrumentos para poder unir mi fe con mi práctica profesional, por muchas experiencias personales. O sea, recuerdo que tuve como varias llamadas. La primera fue un psicólogo muy conocido aquí en Italia, de la técnica de la psicoterapia, se llama la terapia estratégica breve. Entonces, pues yendo con él como una persona para ayudar a una dificultad de mi hija, bueno, pues ya está en el testimonio, ya no voy a repetir. Entonces, pues ver cómo faltaba de humanidad. Y esto es muy importante. Cuando yo hablo de humanidad, pues es de esta capacidad de querer el bien y o sea, de buscar la verdad, ¿no? Entonces, pues ahí vi que la verdad lo que funcionaba no era la técnica, ¿no? Un costo muy elevado, 180 euros, media hora o 15 minutos, técnicas pues muy
pues así como confrontantes, ¿no? Y hoy lo pienso de verdad, o sea, fue una forma como de violencia familiar lo que vivimos con ese terapeuta. Pero, ¿qué pasó? Que para el motivo de consulta funcionó. Funcionó porque había una confianza de mi hija en quién era esta persona, ¿no? Por Ok, los libros que tenía, por las publicaciones. Entonces, pues entender que, primero, la terapia funciona por la alianza terapéutica, porque la persona confía en la persona a la que le va a contar todos sus problemas. Y es importante, pues, escoger bien. La mayor parte de las personas, pues, no saben con quién van, pero bueno, pues esa fue como una llamada, el entender esta parte de la alianza terapéutica. Después, en otro momento, pues yo tengo dos hijos adolescentes que hoy lo sabemos perfectamente, que es muy difícil tener la salud mental de los adolescentes porque lo que los dispositivos, por un lado, nos permiten tener un programa. Yo estoy en Italia, tú estás en Colombia, podemos estar conectadas. Yo tengo terapia con personas, la última, es así como me llamo, que vive en Rusia. Entonces, en muchísimas partes del mundo, gracias a la tecnología, pues por otro lado también están destruyendo muchas capacidades de concentración, de socialización, de participación de la recompensa. O sea, hay una serie como muy, muy grande de consecuencias. Entonces, pues llevando a mi hijo con otro terapeuta, le dije, mira, no me importa la corriente que tú sigas, incluso psicoanalítica, no me importa si eres psicoanalítica, conductivista, comportamental, humanista, positivista, lo que sea. Me importa que tú seas católico. De hecho, lo busqué porque él hacía ok, parte del camino neocatecumenal y su respuesta fue: mi fe no interviene con mi práctica profesional. O sea, yo soy católico, pero mi fe no interviene. Entonces yo dije, no. O sea, sí, fuimos ahí. Y dije, no, yo quiero que mi fe intervenga, que no solo intervenga, que determine, que guíe mi práctica profesional en todos los sentidos, ¿no? Desde el pago de las terapias, la alianza que hay, el tiempo, siempre diciendo que mi primera obligación de Estado es como mamá y como esposa, y ya pues de ahí, ahora sí que lo que Dios me vaya permitiendo, ¿no? exacto. Sí. Entonces, pues hablando no, de salud mental, hay muchos estudios. Hay uno, por ejemplo, o sea, como en muchas revistas que hablan justo de cómo se reduce el suicidio, cómo hay más participación comunitaria. Pues uno de los más recientes es en el Journal of Religion and of Health del 2023, que se hizo en Italia, en Polonia y en España. Eh, Incluso hablan sobre la oración del rosario para la salud mental. Total. Eh, pero fundamentalmente, pues es, o sea, como que o sea, en los estudios lo que ven es como que no importa la fe que tengas, o sea, de alguna manera te va a dar un sentido ¿no? de comunión, de comunidad, eh, instrumentos de coping, ¿no? Cómo vas a manejar el dolor o lo que pase en la vida. Y para mí, bueno, pues esto es muy positivo que hoy, ¿no? Y todas las diferentes asociaciones de psicología, American Association de Psicología en Italia también, pues de alguna manera se van dando cuenta de que la psicología como ciencia se quedó en una parte muy horizontal, muy materialista. Entonces, y falta la parte vertical, ¿no? Toda la parte de la trascendencia, o sea, cuáles estas preguntas del ser humano, de dónde vengo, quién soy, cuál es mi fin último. ¿Y qué hizo la psicología? Pues como se separó de la filosofía, Ujú, claro. del pensamiento, pues de la teología, Sí, pues que eran así como pues así como las raíces de sí, esta ciencia sí. para la cura del alma, ¿no? Porque eso es lo que hace un psicoterapeuta, quien da terapia, pues se dedica a la cura, ¿no? O sea, Ajá, la psicología, pues como que solamente aplica test o diagnóstico, pero exacto. después la psicoterapia es ya, o sea, probar la cura de la persona, pues se quedaron solamente como en técnicas muy materialistas. Exacto. Entonces, en tu comentario inicial, sí, o sea, yo estudié la técnica cognitivo-comportamental, también eh, la terapia familiar, y Ujú, hoy pues también he estudiado mucho de psicoanálisis, de ujú, la teoría del apego, pero, o sea, repito, o sea, esas son al final como herramientas, ¿no? La caja de exacto. herramientas, y pueden ser muy útiles. Hay algo que es muy interesante y no todos lo saben, se llama The Dodo Bird Verdict, el veredicto del pájaro Ok. dodo. Entonces,
¿qué es esto? O sea, además es como muy simpático porque este veredicto sale de la película de Alicia en el País de las Maravillas, donde Mm, hacen una carrera y el pájaro Dodo dice, pues ganaron todos. claro. Entonces, tomando ¿no? Este personaje de la película de Alicia en el País de las Maravillas, hay pues así, el Dodo Bird Verdict de investigadores que se pusieron a como investigar cuál era la técnica que funcionaba más, la que Ok. tenía mejor resultado. Entonces, viendo el psicoanálisis, o sea, yo creo que a lo mejor la mayor parte de las personas no van a entender, pero son diferentes escuelas, ¿no? El psicoanálisis con Freud, la Ujú. comportamental con Skinner, el condicionamiento, la cognitiva, pues con la forma del pensamiento, con Ellis, y después pues la humanista con Carl Rogers, Valores. que es una terapia centrada en la persona. La eh, pirámide de eh, Maslow. la Sí, pirámide de Maslow también humanista, ¿no? O sea, como claro. que el ser humano tiene una pirámide de Sí. necesidades hasta llegar Ujú. desde la parte fisiológica hasta la autorrealización. Sí. También hoy muy reciente la teoría del apego, Ujú. el sentido de la vida, la logoterapia de Viktor Frankl, que estuvo en un Total. campo de concentración. Entonces, Sí. como todas estas técnicas, ¿no? La psicología hoy positiva, pensar bien, agradecer, resiliencia, todas estas Exactamente. cosas, Ujú. todas funcionan. No es la técnica, es la alianza. Y entonces, Wow. aquí el punto siguiente es, ¿funcionan para qué? O sea, Exacto. y esto es, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es como el termómetro para decir esto está funcionando? Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ok. Porque, o sea, fue como que la psicología se quedó como muy, pues limitada incluso, ¿no? En los límites entre el paciente, que yo les digo amigos, a todos son mis amigos, porque Santo Tomás, que para mí es el mejor psicólogo que existe, que tiene en su suma teológica, nunca hubiera imaginado que yo me hubiera puesto a estudiar la suma teológica de Santo Tomás, pues Ujú. tiene el Tratado de la Persona, que es maravilloso, maravilloso. Entonces, Wow. Santo Tomás dice que no hay amor más benevolente que el de la amistad. Y como Mm. sí, pues yo digo, todos mis pacientes, Rogers los decía, no le decía paciente, le decía cliente, pues yo les Bien. llamo amigos. Ajá. Sí. Entonces, pues, o sea, Wow. la realidad es que, o sea, la alianza se da, es lo que hace, lo que va a motivar Ujú. este cambio. Entonces, para llevarlos a donde el verdadero bien de la persona no va a ser sino que llegar a su fin último. Nuestro fin último es el cielo. Entonces, si yo con la psicología pienso que el verdadero bien para la persona es que realice sus sueños, que cumpla sus metas y que sus objetivos, que se aleje del estrés, entonces, si tu esposo es fuente de estrés, déjalo y Déjalo. tú tienes derecho a hacer tu vida. O sea, no es que no tenga parte de verdad, pero el problema es a dónde te llevan. Entonces, Ujú. para mí, como que la primera línea es si te alejan de los sacramentos, si tú te empiezas a sentir como también que te alejan de los sacramentos, no es por ahí. Y sobre todo también si te quitan la cruz. O sea, hay Mm. que Bueno. aprender a sufrir. Y eso Y a nadie nos gusta. Ya, ahí, ahorita ya ahí, te, ya te... ahí va, Gabriela. Quiero que mencionaste una parte maravillosa, es volvemos a la cruz y el proceso de vivirla, de no huir y de atender. El proceso que me imagino que tú llevas con tus pacientes es acompañar a Con que mis esa amigos. a- Sí, sí, amigos a llevar la cruz, a no huir de la cruz que cada uno lleva del tipo que sea. claro. Es una tarea, o sea, maravillosa, pero O a sea, la vez yo me sí te imagino puedo decir fuerte. aquí en este espacio Sí. que de verdad, o sea, yo creo que experimento mucho la compasión, una palabra que me gusta mucho, el patir junto a alguien, padecer con Uf. alguien. Entonces, o sea, yo digo a veces, Señor, es que yo creo que pido más por mis amigos que por mis hijos, ¿no? Porque sí, o sea, yo, em, pues ha habido muchas en esta situación a veces de transferencia y contratransferencia, el Ujú. sentir el dolor del otro y Claro. se me salen las lágrimas en Ujú. sesión y yo le digo, pues, o sea, tú estás bien reprimida en tus emociones y yo traigo un nudo enorme, ¿no? Entonces lo podemos llorar juntas si quieres, o sea, como que a mí también me ha hecho ser muy libre en ese espacio. ¿Por qué? Porque no traigo así como problemas para hablar de mi vida, por eso pues ahí está el testimonio que lo quiera ver. Claro. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas personas
buscan la coherencia, ¿no? Entonces uno dice, como generalmente el terapeuta no abre nada de su vida para Ujú. evitar justamente como no pasar los límites. Y de verdad digo, hacen bien, porque después hay como muchos, pues cuestiones éticas muy feas, Claro, pero se yo lo crea entiendo a lo un mejor lazo. en que no tiene un orden como moral interno, ¿no? O sea, yo cuando les digo a mis amigos, eh, o sea, yo sé o sea, que mi jefe me está viendo, ¿no? Entonces, yo soy responsable de cada cosa que yo te digo, porque además la persona se encuentra en un estado tal de vulnerabilidad que de alguna manera es también muy manipulable. Entonces, lo que Ujú, tú le dices, digo, o ujú, sea, hay personas que me hablan así de, o sea, doctora, ¿qué hago? Y digo, a ver, no. O sea, no puede ser así como que tú delegues la responsabilidad en la otra ujú, persona, ujú. pero sobre todo pues entender, o sea, mucho en esta empatía, pero que no es una empatía que justifica todo, Ok. porque yo creo que también esto ha sido algo que se ha dado mucho en la ciencia de la psicología, justificar mucho lo que es moralmente equivocado, todo lo que es pecado. ¿Por qué? Porque no hay técnica psicológica que reconozca la herida ontológica, que significa esta palabrota, o sea, la herida como esencial, la herida o sea, el ser humano tiene una herida. O sea, podemos decir que sí, que es una unidad de dos sustancias, unidad sustancial de alma y de cuerpo, Así es. con una herida por el pecado original. Entonces, Así ¿qué ha es. hecho esta herida? Pues ha desorganizado todo. Todos. Entonces, las emociones, los instintos, las pasiones, ¿por qué? Porque lo que antes estaba sometido a las capacidades superiores de la inteligencia y la voluntad, pues ahora está como todo revuelto. ¿Y qué pasa? Pues Ujú. que el ser humano se está guiando por emociones. Y esto es muy Uf, peligroso. peligroso. Entonces, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, pues sí, de la técnica eh, cognitivista, pues la forma del pensamiento. Ujú, Porque total. después lo que pasa es que esa forma del pensamiento se vuelven patrones de pensamiento. Y bueno, pues que vienen de verdad a veces desde la infancia, Sí, ¿no? total. Eso es muy bonito cuando uno lee la teoría del apego, la importancia de tener figuras, pues, de cuidado, ¿no? La persona que nos cuida, las figuras que tienen que ser los padres, pues que nos puedan dar este apego seguro, de manera que el niño se pueda ir separando. Y como esas heridas a veces, o sea, yo veo personas en el estudio de 70 años, pero haz de cuenta que estoy viendo una niñita de 6 súper llena Wow. de miedo, con esa herida ahí, ¿no? Que se sigue Ujú. arrastrando. Entonces, pues ahí dices, o sea, sí, aquí hay una parte, pues de sufrimiento, de cruz, pero que no Wow. todo es ofrécelo, sino vamos a entenderlo. O sea, por eso yo creo que hay mucho espacio para el psicólogo católico. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque si no, después está el pensamiento, es un poquito como los extremos. Yo todo con Dios. O sea, yo todo con Dios. Total. Entonces ahí van y solamente con el confesor y solamente pues con en la oración. Pero hay una forma de pensamiento, hay una herida del pasado que de alguna manera, sin que condicione totalmente, tiene, pues digamos, alguna forma de influjo, alguna forma de, ¿no? como ingredientes en Sí, el pastel que nos encontramos hoy, ¿no? así El es. resultado que nos encontramos. Entonces, o sea, determina en alguna manera, no totalmente, la manera de ver la realidad. Y Exacto. eso después se va a dar también en las relaciones de pareja, porque esa Ujú. persona que no tuvo este apego seguro va a tener Mm. un apego desorganizado, ambivalente y va a estar Wow. buscando siempre a alguien que la llene. Entonces, yo sí creo que hay ese espacio para poder hacer ese salto al pasado, ¿no? Siempre en la misericordia de Dios, con la visión que tenemos, que nos hemos entrenado para analizar, para ver lo del otro, todavía mucho más bonito, ¿no? En la compasión, el poder padecer junto a alguien y sobre todo, pues con la responsabilidad de que, o sea, lo más importante no es que tú estés bien, es que tú te vayas al cielo. O sea, poder entender que la cruz es incómoda. Amén. Amén. Así es. Así es. Gabriela, quiero hacerte esta consulta porque me parece bien, bien crucial, bien importante. Vamos a invitar, pregunta e invitación. Primero, pues inicio con la pregunta, ¿cuán importante es, en qué medida, o sea, y me imagino que suprema, mucho, bastante,
cuán importante es que antes de, ya que estamos hablando de esa sanación interior, esa sanación de las heridas, es que como seres humanos nos hagamos responsables de esa sanación en primera instancia, busquemos ayuda psicoterapeuta. En este caso, pues yo hablo desde mi experiencia, ojalá un acompañamiento desde la fe católica, pues en mi caso hablo por mí, porque pues esto es lo que quiero transmitir a través de Peregrinos de Cristo, es buscar a Dios, buscar el cielo y sanar en Cristo. Entonces, cuán importante es eh, acudir a primero a o sea, ese acto de responsabilidad primera de sé que tengo heridas que sanar, situaciones que me impiden relacionarme sanamente con un compañero, formar una estructura familiar e invitarnos, ahí va en la otra parte de lo que quería compartirte a hacerlo, porque hay muchas personas que tienen un temor. Lamentablemente la psicología, desde mi experiencia, yo también estudié psicología, no la terminé aún, está en pausa, pero bueno, el propósito, si Dios lo quiere, es terminar. Eh, Está de pronto muy demonizado, lo que hablábamos ahora, hay técnicas, hay corrientes, en fin, pero un ser, un individuo que quiera sanar, pero que tenga temor, es que me da miedo que me cambien, no sé, que se metan con mi fe o que me saquen mi fe, mi creencia, en fin. ¿Qué nos recomiendas o qué le recomiendas a esas personas que tienen esos temores de que su fe se vea movida o afectada, su concepción de Dios, su relación con Dios, saber de que se puede, de que es posible y de que hay especialistas que en su proceder, en su trabajo, llevan a Dios presente Mira, o sea, yo creo que ahorita habría una parte como, hay muchas partes de estas heridas de las que ni siquiera somos conscientes, ¿no? ok. Tomando el concepto de Freud del inconsciente, o sea, y desde luego no todo lo que, los traumas que tenemos tienen que ver con problemas de represión de pulsiones Ujú, sexuales, no, no ujú. es así. No, Pero sí, sí es verdad que hay algo experiencias que nos han marcado, desde luego que sí. Entonces, para poder también vivir la fe de manera como más auténtica y en este camino que es siempre ascendente, ¿no? Es una ascética, ¿no? Uno no se queda ahí, o sea, de hecho, la conversión es siempre una llamada a una perfección cada vez mayor. Entonces, se tiene que partir de la base de de un buen conocimiento de nosotros mismos, o sea, saber cuáles son como nuestros puntos débiles, cuál ujú, es ese pecado en el que más caemos. Entonces, lo que pasaba antes, por ejemplo, es que de toda esta parte como más humana, se ocupaba mucho como el director espiritual. Entonces, la figura del psicólogo objetivamente no estaba. Entonces, claro. el director espiritual, pues había estudiado seguramente a Santo Tomás o sea, como que como en un conocimiento no había tampoco todo este desorden de ideas que han envenenado mucho la inteligencia, ¿no? Nuestras Ujú, facultades superiores ya estaban desordenadas con el pecado original y ahorita pues hay ideas de todo. O sea, imagínate, para mí es una locura pensar que la terapia afirmativa, o sea, como su nombre lo indica, tendría que ser afirmarle a la persona que es hombre o que es mujer y nada más. No, la terapia afirmativa se da para afirmar que la persona puede decidir quién es. Y ok, ya, de ahí puede ser no binario, lesbiana, homosexual, ya, esa es la afirmación, que tú afirmes quién eres. La ok. otra, y es legalmente prohibida, se llama de conversión. Como si yo quisiera convertir a la persona en algo que no es. Y la verdad es que sí hubo como una forma como de abuso, ¿no? En algunas de las técnicas utilizadas para tratar este tipo de inclinaciones desordenadas. Entonces, el punto es que, o sea, lo que antes veía solamente el director espiritual, ya después, o sea, los directores espirituales se han hecho también como más para atrás, ¿no? Como que ya piensan que no tienen como mucho campo, como que ahora le toca al psicólogo. Ok. El psicólogo se quedó en el mejor de los casos. O sea, una parte como muy profesional, yo voy a aplicar una técnica,
pues unas herramientas de análisis para ver por qué pues a lo mejor no puedes conservar un trabajo, tener una relación estable, porque te sientes siempre triste. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos psicólogos, pues al ver como que no había como resultados como eficaces, porque la verdad es que lo que más necesitamos aprender es la paciencia, la ciencia de la paz. Santa Teresa, la paciencia, Santa Teresa de Ávila, la paciencia Bueno, todo lo alcanza. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que muchos psicólogos le entraron, en este mundo también, pues como globalista, le entraron con muchas técnicas orientales y que también son ya ujú, muy peligrosas. ujú, Concretamente hablo de las constelaciones familiares, que es una forma esotérica, hablo del Reiki, de la yoga, o mindfulness. sea, los metales, mindfulness, o sea, que pueden ser a lo mejor técnicas pues no tan peligrosas, pero el problema es que, no, que el mindfulness como base se presenta vivir con plena conciencia el presente. Ok, Entonces, activar todos los sentidos y que de alguna manera dices, o sea, quitar el piloto automático y dices, claro, o sea, está bien, sí. ¿no? Vivir el presente, pero es a dónde te va llevando, Mm, porque del mindfulness se pasa a la meditación trascendental. Y el mm, problema más grande es este, que después la persona se aleja de los sacramentos. ¿Por qué? Pues porque no es cómodo que no, alguien te esté diciendo, oye, no puedes estar con una mm, persona si estás mm, casado, no te tienes que vivir, no sé, en castidad, claro. tienes que sobre todo tratar de dominarte a ti Mm, mismo, ¿no? mm, Esa parte no nos gusta. no. Entonces, pues desde luego, pues que hay un ataque a toda se llama así como a toda esta, eh, pues La como cosmovisión que se va haciendo. del Sí. catolicismo, ¿no? O Ujú, sea, como si fuera muy represivo, sí, como que sí, no dejan, o sea, fue un poco como la idea de Freud, ¿no? De ese super yo, que es todos los valores morales que claro, reprimen a la persona. claro. Entonces yo digo, o sea, es real que hay que ayudar a la persona a tener una buena regulación emotiva, porque mucho de lo que nosotros no sabemos hablar, a lo Ujú, mejor porque primero somos pequeños y no lo entendemos, y después cuando crecemos ya tenemos como otro nivel de entendimiento, pero no tenemos la regulación emotiva y entonces claro, explotamos y nos claro, lo vivimos como víctimas. claro. Entonces, yo creo que sí es muy importante saber a con quién vas. ¿Por qué? Y para esto, pues ubicar desde, o sea, preguntarle directamente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura? Porque que quieras o no quieras, o sea, va a tener como una forma de sesgo mental la postura que él tenga. O sea, si yo voy con una persona, no, que tiene su pareja, que ella vive una relación desordenada y piensa que es correcto que dos mujeres puedan Claro, convivir como pareja y adoptar un hijo, pues desde luego, si hay una persona, a lo mejor con una crisis, le va a decir, tu problema es que no te aceptan, tu problema es que la sociedad te rechaza y tu problema es que, o sea, por eso tantos suicidios, es impresionante, habría que analizar bien los datos. ujú, Que en la población donde más suicidios hay, donde más depresión es en la población LGBT, en los transexuales. Y la idea es que pues hay mucho suicidio porque no son aceptados. claro. Cuando la realidad es que hay algo dentro de ellos que no va a estar bien hasta que no se les presente la verdad, Amén. ¿no? Y entonces pues ya les vas como envenenando todavía más y los vas desviando. Entonces el punto es, o sea, nada que te aleje de los sacramentos, aunque suene muy bonito, porque también hay algo que es verdad de fe. Tenemos un enemigo espiritual y es real. O sea, Es hay una real. definición de Pablo VI, de verdad, muy, muy buena. Aquí no la tengo, pero más o menos es así. No es una ineficiencia, o sea, no es la ausencia de bien, el mal, el maligno. No, Es una eficiencia perturbante o sea, perturbada y perturbadora. Son una cosa horrible, así decía, horrorosa, espantosa. Entonces, cuando uno también tiene en cuenta eso, de que hay un combate del católico y sí. se libera, o sea, el campo de batalla es nuestra cabeza, es en la forma de pensar. Entonces, o sea, siguiendo un poquito también con la parte de la psicología cognitivista, la forma del pensamiento es, hay que aprender a pensar bien para sentir bien, Me para orar encanta, bien, me porque, encanta. o sea, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, Ujú, el conocer a Dios, no conocer nuestra fe ujú, católica, esto ya te va dando muchas bases hacia el intelecto, ¿no? La capacidad de ir entendiendo, pues es un misterio enorme, para después claro. sentir bien.
¿Por qué? Porque claro, esto también tiene mucho que ver con la teoría de Ellis, el ABC de las emociones. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones. sí, Entonces, para sentir bien y sobre todo, pues uniéndolo también a todo el conocimiento que hoy se tiene o sea, de la parte fisiológica en las emociones, en la tristeza, pues todo esto después generan hormonas como el cortisol, o sea, la dopamina. Entonces, ¿cómo tenemos que lograr pues generar dopamina de la mejor manera? No es lo mismo tener dopamina porque estoy viendo pornografía que ujú, porque me puse a rezar el rosario o porque hice una caminata en la naturaleza o porque hice deporte. ah, O sea, no es lo mismo. total, no Entonces, es lo hoy estamos mismo. con los cerebros bien No. intoxicados, ¿no? Y Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. y con formas de pensamiento que se vuelven, sí, patrones, tal Y cual. O sea, nuestro es, pensamiento modifica nuestra estructura cerebral. es clave, Gabriela, lo que compartes y lo he podido, o sea, experimentar, o sea, en mi propia persona, como piensas, sientes, estás sintiendo todo el tiempo y lo que cultivas, porque el cerebro no diferencia entre realidad y ficción, estás creando un entorno, un ambiente mental bastante, muchas veces turbio y también debido a esas heridas sin sanar. Muchas veces claro, no se han sanado muchos sesgos o percepciones o traumas que luego saqué pues un resultado de ahí, de ese suceso y pienso que la vida es de determinada manera y a partir de Claro. ahí me muevo y es fatal, claro. Entonces, la importancia de sanar debidamente eh, antes de, bueno, yo diría que en cualquier aspecto, o sea, que esté en mi soltería, en fin, tema de pareja, familia, es importante estar bien, estar uno bien primeramente antes de... Mira, o sea, yo sobre todo pienso, ¿no? Que tener orden afectivo. Pon a Exacto. Dios en el centro. Mm. Pon a Qué Dios al bonito, centro. me Y gusta ya, esa parte, Gabriela. Cuéntanos el tema del ordenamiento de los afectos, me encanta. o sea, pues sí, o sea, pones a Dios en el centro porque al final, o sea, todo afecto que no es ordenado, que no es virtuoso, de verdad, o sea, el ser humano va a ser verdaderamente feliz, libre, cuando aprenda a dominarse a sí mismo. Y esto solamente a través de un camino de virtudes. ¿Cómo? Pues así, estando incómodos, ¿no? Aprendiendo a ser disciplinados, teniendo buenas rutinas de vida, comiendo bien. O sea, lo vamos a ir viendo a lo mejor más adelante con más profundidad, pero pues como ir desarrollando estos hábitos buenos de comer sano, de cuidar nuestro sueño. ¿Por qué? Porque somos una unidad sustancial. Entonces, si nuestro cuerpo no está bien, pues tampoco vamos a poder pensar bien. Entonces hay que poner a nuestro cuerpo en la condición, porque además no nos pertenece la vida. Entonces vamos a dar cuentas también de eso. Así es. Y sobre todo, ¿por qué? Porque, o sea, yo digo, o sea, la terapia del orden. ¿En qué sentido? Porque todo lo que a veces nos puede parecer un bien, ¿no? Que de hecho puede serlo, pero todo está en la virtud. Por ejemplo, el trabajo es un bien, pero para muchas personas es un gran mal, porque viven para trabajar. La comida es un bien, pero si yo tengo un desorden en mi relación con la comida, se vuelve un mal. La sexualidad es un bien, el dormir es un bien, el orden es un bien, pero después quien se vuelve obsesivo Mm, y tiene, o sea, de verdad, la importancia de vivirlo en las virtudes, de me vivirlo encanta. pues en este equilibrio, ¿no? Y eso se hace pues como una conquista. Ujú. Para mí así como que el resumen sería, ¿no? Pon Bien. a Dios al centro. Primer mandamiento. Primer Amarás a Dios mandamiento. sobre todas las cosas, no, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ya de ahí vas viendo cómo todo se ordena y de alguna manera eres muy libre porque ya no vas a depender de una relación de pareja. Y no significa que no sientas, o sea, no vas a vivir una cultura del desapego como el budismo, que no quiere sufrir y que tú estás desapegado de todo. Exacto, No, no, exacto. no, el católico es que es bien bonito porque nosotros disfrutamos el placer al máximo. Del acto sexual, donde hay mucho placer, no lo vivimos como lo viven los perritos que se aparean cuando la perrita Claro. está en celo. No, es como un acto de amor en el que yo me dono a la otra persona y participo, pues así, de la potencia creadora de Sí. Dios.
porque de ahí pueden ser otra persona humana, con alma eterna. Y la importancia, pues, de vivir en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos errores, de verdad. O sea, a mí me sorprende, no, la página, o sea, yo ya puedo decir que hice este salto de decir soy católica y me sorprende cómo pueden llegar personas con situaciones morales, pues, tremendas, que digo, ¿de verdad por qué quieren ir conmigo? O musulmanes, pues estoy en Europa y yo, ¿no te molesta que sea católica? Porque además, o sea, yo sí soy, hay una frase muy bonita de Chesterton, que es un escritor inglés. Entonces le dijeron, ¿usted es un escritor católico o, o no? Entonces dijo, no, miren, o sea, yo no soy, yo soy simplemente un escritor. Aparte soy católico, pero se me nota. Entonces, o sea, no es como que, o sea, soy escritor católico, es igual, o sea, yo soy psicóloga y se me Claro, nota que soy católica, claro, pero como claro. tendría que ser para todos, o sea, se nos tiene que notar en lo que hacemos. Así es. Entonces, bueno, pues, pero ya fue muy así como que se me notara que era católica fue el verano, o sea, como esta llamada muy fuerte, ¿no? También a través de un testimonio en otro programa, verano 2023, justo después de que me consagré, de que hice la consagración a la Virgen, que la recomiendo muchísimo, porque Sí, es un alimento muy bueno como para la inteligencia. Nosotros nos claro, quedamos con una formación de la fe, de la confirmación, si nos fue bien a los 12 años o de la comunión. No está bien. O sea, uno también tiene que crecer en eso. Entonces, y claro. el católico ignorante, futuro protestante. O sea, no nos formamos en nada. Entonces no podemos amar lo que no conocemos. O sea, también ese es parte, ¿no? Pensar bien, pues sí, pero hay que darle alimento a este pensamiento. Entonces, conocer para amar. O sea, la voluntad que busque el bien, pero sobre todo se mueve en el querer, en el amar bien. Ok, Entonces, pues por eso, sí, a mí me ayudó mucho la consagración y ya de ahí salió la página, ya oficialmente pues está ahí la página, que así pones ahí es, el link. así Ahí es. está, ahí van a poder Ujú. encontrar esta tesina, este ensayo de fe y salud mental, por quien quiera profundizar un poco más de esto. Y bueno, pues la realidad es que pues, o sea, las personas huyan, o sea, no pongan en riesgo su fe con personas Ujú. que van a tener técnicas, pues no sé, este, de homeopatía, de cuarzos, o sea, de cosas que a lo mejor ni siquiera se notan porque sabemos que es un ser muy astuto el demonio. Claro. De verdad, su gran logro Ujú. no es la acción extraordinaria, no, sabemos que hay acción ordinaria y extraordinaria, es llevar cómodamente a la persona a Sí, vivir bien en pecado mortal. Ese es total, el gran logro. así Entonces, es. y que ni siquiera se den cuenta, porque yo de verdad, o sea, Ujú. tengo personas que vienen conmigo así con situaciones, pues, no, pues yo estoy con mi pareja, Mm. ¿ok? Y Sí. entonces, y tengo a mis hijos y pues estoy preocupada por mis hijos porque no los veo bien. Y él también tiene, o sea, tiene otra esposa que todavía ni siquiera divorciado legalmente y Sí. tiene un hijo más pequeño. Entonces me dijo, no, no, pero yo sí soy creyente. Y pues, ¿cómo en qué crees? No, no, o sea, yo soy, o sea, soy súper devota, además soy súper devota de Santa Rita. Y digo, pues Santa Rita te agarraría para como era. Bueno, Sí, sí, sí. o sea, a palos, ¿no? Y entonces me dijo, no, no, yo, o sea, yo voy cuando me lo siento, porque siempre estas emociones y este sentimiento que guían la vida humana y no es así, cuando me la siento voy a misa y comulgo. Y yo, Ok. o sea, pues desde luego que no. No, O sea, no, no lo no, hagas, no lo no. hagas por el bien de tu alma. Pero esto ya no lo dicen tampoco los sacerdotes, no, en confesión. Me dijo, ah, no, entonces no puedo comulgar. Es que nadie me lo había dicho. Wow, Y yo, o sea, recuerda que estamos en Europa, pero pues al final, claro. digo, y yo así, no, no, no comulgues. ¿Por qué? Porque el punto es, la fe tampoco puede ser emoción. O sea, recordamos que la emoción es como Mm. un plano inferior, un plano como Claro. más que le corresponde, ¿no?, a una naturaleza como de los animales. O Mm. sea, el plano superior es la inteligencia y la voluntad, que significa que el hombre virtuoso guía su vida por sus decisiones, no por las emociones. Entonces, ¿por qué? Porque si no, después todo es un sentimiento. Entonces, el amor es un sentimiento y como ya no lo siento, ahí esto me encanta, es que no, como que no me la siento de ir. Ah, no. Pues yo creo que tampoco Jesús se la sentía, ¿no? Le pidió al Padre que le apartara esa cruz, o María. Entonces digo, pues a lo mejor a veces es justamente ahí en lo que no te sientes, ¿Dónde? pero en lo que Claro. decides, No. porque el amor no es un Wow. sentimiento, ¿no? Entonces, en esta línea, pues hay Mm. que ir educando la regulación emotiva. Me gusta hacer como esta idea, ¿no?, como del interruptor.
Yo aquí tengo un coche de la Fiat que tiene como dos formas de alimentación, de gasolina y de metano. Entonces yo le aprieto un botoncito y pasa de la gasolina al metano. Pues igual tenemos que apretar el botón para pasar de un manejo emocional que guía nuestra vida, Ok. solamente la emoción y lo que siento, a Sí, una parte de decisiones. Pero esto no razón. significa después estar como o sea, apagados y Exacto. como así Ujú. todos, Van por separado. No. todos platos, todos Sí, sí, así sí. como planos en la emoción. No, no, o sea, la No. vives súper intensa, Ujú. te la gozas mucho, pero tienes una forma como dentro que es intocable, de verdad, esta idea de construir en la roca, ¿no? Donde o sea, ni la polilla ni nadie puede tocar, o el tesoro, o sea, como todas estas, o sea, estas frases muy fuertes que Sí, dio Jesús. total, total. Gabriela, muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí porque Me se nos parece viene con la perfecto. ayuda de Dios y bueno, claro, tu disposición, más, espero más oportunidades para vernos y para compartir con los peregrinos de Cristo, quienes nos ven y quienes te ven. Nos ayudas muchísimo y yo de verdad nuevamente te reitero mi agradecimiento porque es un honor estar aquí contigo y tenerte con nosotros es un honor. Muchas gracias. Muchas, no, muchas gracias a ustedes y pues bueno, yo estoy aquí a sus órdenes. Me gustaría terminar con una frase muy bonita hoy Claro, también, pues en el día de Edith Stein. claro. Cuando más oscuro se torna todo a nuestro alrededor, más debemos abrir el corazón a la luz que viene de lo alto. Uy, qué fuerte. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a Dios, Bueno, gracias Dani. Que Dios te bendiga. a ti también.